Ok, entonces estamos en la clase del jueves 3 de octubre, son las 6:07 y vamos a comenzar. No me veo. Ok, entonces en lo que iniciamos, voy a compartirles las fuentes. Ok, la idea es ver cómo evoluciona el texto, desde el texto bíblico hasta cómo queda registrado ya en el texto talmúdico. Y para eso vamos a ver algunas fuentes primero bíblicas de la Torá y luego pseudopigráficas o deuterocanónicas, para ver cómo ha evolucionado la idea de la idolatría en el judaísmo y ver cómo queda sentado en la literatura rabínica. No se trata de estudiar a profundidad los conceptos de idolatría en el judaísmo, sino de entender la metodología que utilizaron los rabinos para desarrollar sus textos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Susi, Norma, Simone, Sí. Judith. De acuerdo. Ok, Sí, está bien. perfecto. Muy bien. Entonces, ahora les comparto Deuteronomio 25, Deuteronomio 7 del 25 al 28. Ok, entonces esto se hace así, compartir. ¿Quién quiere leer? A partir del versículo 25, lo que está marcado en azul. ¿En qué capítulo estamos? Es Zain Kaf, Siete. Dvarim Zain, Deuteronomio 7, versículos 25 y 26. Okay. ¿Alguien quiere leer, por favor? Déjenme hacerlo más grande, a ver si se puede. Ándele, sí se puede hacer más grande. Yo puedo leer. Sí, por favor. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anátema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anátema. Ok. ¿Qué dice? Aquí hay dos conceptos importantes. Uno de estos conceptos es destruir los objetos de idolatría, si las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, y la otra es utilizar lo que hay en los templos de los dioses, porque es una abominación, es decir, es una impureza, ¿sí? Y es algo que no debemos tocar. Anatema se dice jerem. Jerem es lo que no podemos tocar, lo que está prohibido. ¿Ok? Bien, vamos a otra fuente. La otra fuente está en Deuteronomio 12, 1 al 5. Ok, ¿quién quiere leer, por favor? Si no hay nadie que lea, leo yo. ¿Qué versículos son? ¿Del 12? Del 1 al 5. Ah, ok, del 1 al 5 dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses,
sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así al Señor vuestro Dios. Excelente. Sino que en el lugar que el Eterno vuestro Dios escogiere, de entre Sino que en todas el lugar... vuestras... Ok, ahora. Sigue, por favor. Sino que en el lugar que el Eterno vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Ok, entonces de nuevo tenemos nuevamente esta orden de destruir, aniquilar, desaparecer todo lugar en el cual se servía a estos ídolos. En el capítulo siguiente vamos a ver de nuevo la misma... ¿Cómo se puede ir al capítulo siguiente? Así. En el capítulo siguiente vamos a ver de nuevo la misma idea del versículo 12. En los versículos 12 y 13 lo hago grande. ¿Qué dice que hay que hacer con los que son idólatras? Vamos a ver, ¿quién lee, por favor? Si quieres, yo puedo leer. Sí, por favor, Norma. Si oyeres se dice de alguna de tus ciudades que Jehová, tu Dios, te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. ¿Continúo? Sí. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín. Todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pagará a tu mano nada del anatema. No se pegará. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos, que yo te mando hoy para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Ok, entonces vemos que todo esto lo estamos leyendo de un libro de la Torah en especial, lo estamos leyendo de Sefer Devarim, que según la crítica bíblica mayor, es la escuela deuteronómica. ¿Sí? Y todo esto habla de la destrucción absoluta de cualquier ídolo. Cualquier ídolo tiene que ser destruido y además de ser destruido, las ruinas del lugar de idolatría quedan prohibidas para que ahí se reconstruya cualquier cosa en Israel. Por otra parte, tenemos la escuela sacerdotal, el código P, que habla de qué pasa con aquello o con aquellos lugares o con aquellas personas que se dedican a la idolatría. Para eso vamos a abrir en Levítico 18. Vamos a Levítico 18. No me encanta esta página y menos la versión de Reina Valera, pero para hacerlo, para hacerlo cómodo para ustedes y para que esté en castellano, lo estamos viendo así. Y entonces vamos a leer. ¿Quién lee, por favor? Yo, si quieren. Dice, sí, desde el primero, dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Eterno vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis,
Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, el Eterno vuestro Dios. Por lo tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, el Eterno. Ok. Ningún varón se llegue a la parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, el Eterno. ¿Le sigo? Vamos a saltar un poquito hasta el versículo 24. Ujú. Ok. Dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueran antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Ok. Mm. Entonces, en los textos levíticos identifican a las relaciones incestuosas con la idolatría y dicen que es totalmente abominable. Esto es impuro, impurifica a la persona, impurifica a la tierra, impurifica al lugar. Vamos a ver un ejemplo más en el capítulo 20. Ok, ¿cómo se hace acá? Ok. Y fíjense cómo dice. Habló el Eterno a Moisés diciendo, dirás a sí mismos a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, a Molech, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario, contaminación, impureza, y profanando mi nombre. ¿Sí? Y si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiera dado sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré el pueblo. Y con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose a Moloch. Comparan la idolatría con la fornicación, ¿sí? Es un texto muy grave que está hablando de idolatría. Ahora nosotros no nos importa tanto porque sabemos que esto es visto como el clásico, como la literatura judía clásica, inclusive los judíos de la edad del Segundo Templo veían esto como una época pasada, como una época de oro, casi una época mítica. Y su entendimiento acerca de la idolatría en un mundo en donde no son una nación independiente y dependen de naciones idólatras, hay un cambio en la cosmovisión. Y este cambio en la cosmovisión es lo que va a quedar registrado en la Mishnah. Así que les voy a abrir ahorita un extracto de la Mishnah. Espero que va a estar en hebreo y en inglés. Si tenemos problemas con el inglés, vamos traduciendo sobre la marcha para no dejar afuera a nadie, ¿ok? Bien. Ok, vamos a abrir para quien tenga acceso a la Mishnah. Ahorita tienen la página de, yo les envié hace ratito con Dalia, la página de Sefaria. Y vamos a entender algunos de los conceptos que se vierten ya en la Mishnah. Vamos a abrir en el Tratado de Idolatría, en Avodah Zarah, en el capítulo 3, a partir de la Mishnah, cada una de las Mishnah, de los que serían los versículos en la Mishnah, se llaman Mishnayot, de la Mishnah 6. Y voy con ustedes. Vamos a ver. Me dicen si se abre, por favor. Esta es la página de Sefaria. ¿Tienen todos el vínculo? Sí, Y para quien no lo tenga, ahora se los doy. Voy a dejar de compartir un momento.
Y en el chat de el Zoom les pegué el vínculo. Vuelvo a compartir. Nos vamos a Avodah Zará, que es parte del Tratado de Daños de Nezikim, es el antepenúltimo tratado. Y vamos al capítulo 3. Y acá dice así. ¿Hay alguien que quiera leer y traducir en inglés o nos vamos directo? ¿Hola? ¿Nadie lee? ¿Norma? Bueno, si quieres, yo leo, pero la traducción, yo no hago traducción simultánea, no soy una experta en No te traducción. preocupes. Ok, No te preocupes. El chiste es, la idea es aprender y tener los textos cerca para que lo veamos. ok. Ujú. If a Jew has a house next to an idolatrous shrine and it collapsed, he's forbidden to rebuild it. But should he do? A ver, fíjense bien lo que dice acá. Aquí hay en el primer enunciado de la Mishnah, hay un cambio radical con respecto al texto bíblico. ¿Qué está diciendo aquí? Si un judío vive cerca de un lugar y donde se hace idolatría, ¿no? Ujú. Si un judío Si no- tiene una casa junto, al lado, pegado de un lugar de culto idolátrico y el lugar cae, tiene prohibido reconstruirlo. Okay. Entonces aquí estamos asumiendo algo que es totalmente contrario a lo que habíamos aprendido del texto bíblico. O sea, que hay idolatría todavía. Más Porque bien que si existe la todavía había idolatría. idolatría, ¿no es cierto? Porque estaba escrito antes que tendría que destruir todo. Y acá leemos que todavía hay. ¿Qué tal, Simone, si lo pensamos de esta manera? Durante la época bíblica, de la época especialmente en el reino de Yehudá, había poca idolatría, había casi nada de idolatría, especialmente durante la reforma del rey Josías, del rey Yoshiau. Pero acá tenemos un hecho contundente. Si un judío tiene su casa al lado de un lugar de culto idolátrico y el lugar se cae, tiene prohibido reconstruirlo. Pero todavía vamos más adelante. ¿Qué tendría que hacer? Se tendría que alejar una distancia de 4 codos, es decir, más o menos 2 metros, dentro de su propio terreno y construir ahí. Es decir, ya a mí no me importa lo que si mi vecino es idólatra, si mi vecino es un griego o es un persa o es un romano y es idólatra y tiene una casa de culto, yo lo dejo en paz. Simplemente no utilizo de la casa de culto, no usufructo, no hago uso de la casa de culto para construir mi casa. ¿Sí? Y todavía es mucho más específica la Mishnah. If the wall belonged, si la pared le pertenecía a los dos, sí, a él y al lugar de culto, se juzga como si fuera mitad y mitad. Sus piedras, ¿sí? Son, a ver, vamos a ver, ¿qué dice acá? Its stones, timber and rubbish defile like creeping things. As it says, y todavía te trae una de las citas que nosotros vimos en Deuteronomio, la de 7:26. ¿Sí? Te deshaces de las piedras. Rabbi Akiva dice que te deshaces de las piedras como una mujer en nidá, como que te deshaces, te separas de las piedras. Para no utilizar, para no usufructuar de aquellas piedras en donde se hizo idolatría. Para que no se impurifique tu casa.
pero la idolatría dentro de tus fronteras existe. Y entonces acá tenemos una adaptación de un judaísmo que originalmente era una nación independiente en su propia tierra, a un judaísmo que sigue siendo un pueblo autónomo dentro de su propia tierra, pero no es independiente, y entonces existe la idolatría, y la Mishnah lo asimila y legisla al respecto. ¿Sí me siguen? ¿Ven la innovación misnaica? No creo que ven la innovación misnaica porque nadie me contesta. Ok, quien vea la innovación en la Mishnah, por favor, que levante la mano. ¿No? Susi, ¿no ves la innovación en la Mishnah? ¿No? Lo que veo es una adaptación a la realidad en la que están viviendo. Y cómo una adaptación a la realidad no se puede tomar como un hidush halágico, pero sí es una adaptación. Ok, hay una adaptación a la realidad a la que están viviendo. Quiero traerles un ejemplo muy folclórico, muy claro de esta adaptación. Ok, Simone, ¿tú ves la adaptación? Yo veo que cambia porque cambian las circunstancias, así que hay que adaptarse a una nueva realidad. Oh, excelente. Yo me pregunto si de verdad cambian las circunstancias, porque desde el momento que hay algo que está prohibido es porque existe. Nadie va a prohibir algo que no existe. De modo que también en la época tanágica existía, por eso se lo prohibió. Pero ves que hoy, acá en la Mishnah, la prohibición no es de la misma manera. Antes era algo como destruir, no acercarse, no... Y acá es algo como no hay que hacer. Si estás en el medio de otros, tenés que aprender a convivir con esta gente y cómo lo debes hacer. Ok. Estou estudando. Porque eu tô falando aqui no vídeo, tá? La pregunta es si la diferencia tiene que ver con quién tiene el poder, quién tiene el gobierno. Claro. Si en la época tanágica estamos hablando de un gobierno israelita, yo pongo mis reglas y tomo mis decisiones. Si en la época de la Mishnah estamos hablando de un gobierno en donde el pueblo israelita ya no es tan autónomo, hay que aprender a, como en la actualidad, ¿no? Uno tiene que aprender a desempeñarse y a vivir dentro de la realidad que le toca. Eso es lo que nos está enseñando la Mishnah. Que no puedes vivir en un mundo ideal, en un topos uranus, sino que tienes que vivir en un mundo real. Y la Mishnah es muy pragmática en ese aspecto. ¿Ok? Bueno, vamos a... En este mismo capítulo hay un episodio muy, bueno, es un episodio muy ilustrativo de esta realidad pragmática. Permítanme un momento, les voy a decir aquí en el capítulo 3. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Disculpen. Ok, en el capítulo 3, en la cuarta Mishnah, vamos a la 4. Me cuesta trabajo ver tantas pantallas. Estás en las 6. Sí. Un momento, por favor. No entiendo. ¿Qué me pasó? Aquí estás en la 1, 2. Esto es 3.10.
Voy. Ok. Este es un, un episodio muy interesante que me gustaría que analicemos con detenimiento para ver cuál es la cosmovisión de uno de los grandes de la Mishnah, que es Rabban Gamliel, y lo que le contesta a su interlocutor acerca de tener un lugar en donde tenemos un ídolo, ¿sí? ¿Quién quiere leer y vamos traduciendo poco a poco? ¿Nadie? Yo prefiero leer en hebreo, entonces lo leo en hebreo y les voy traduciendo. Ok. Sha'al Proclos ben Philosophus. Preguntó un tal Proclos, hijo de un filósofo, a Rabbi Gamliel en Aco, en donde se bañaba en los baños de Afrodita. A ver, o sea, lo primero que tenemos es que ¿quién era Rabban Gamliel? Que estaba en la Gadá. Sí, que estaba en la Gadá, pero tú hiciste un trabajo, el primer trabajo, que es el único que he calificado, de Shrai Gafni, habla del patriarca. Rabban Gamliel era el patriarca. ¿Ok? Sí. En Aco, y se estaba bañando en los baños de Afrodita. Y le preguntó Proclos, hijo de filósofo, ¿está escrito en su ley que no se habrá de pegar nada de lo prohibido, que nada, no debes de tocar nada de lo prohibido en cuanto a la idolatría? Y entonces, ¿cómo es que tú te vienes a bañar aquí al baño de Afrodita? ¿Qué es lo que le contesta Rabban Gamliel? ¿Sí? No te voy a contestar aquí en el baño. ¿Y sí? ¿Por qué no le va a contestar en el baño? Ok. Beseder, pero ¿por qué no le contesta Marlo? Ei meshivim b'merkatz. Quizás porque no se habla de Torah en un baño. Exactamente. Proclos le pone una trampa a Rabban Gamliel haciéndole una pregunta directamente de la Torah, estando en el baño. Le dice, no te voy a contestar en el baño, porque de Torah no se habla en el baño. ¿Correcto? Y cuando sale le dice, Anilo bati bigbulá y batá bigbulí. Le contesta, yo no fui al templo de Afrodita en Atenas, sino que esta Afrodita vino a mis fronteras, a mi casa. ¿Sí? Y aquí dice, Ein ombrim nase merhatz le Afrodita noi. ¿Sí? Aquí no me dicen que están haciendo, que hicieron un baño con la imagen de Afrodita porque sea un templo de Afrodita, sino que lo hicieron para decorar. ¿Sí? Es más, el Aombrim nace Afroditi, no la mercad. Sacamos de Afrodita un adorno para el baño. ¿Me entienden? Lo que está haciendo es que un objeto que podría ser un objeto idolátrico, Rabban Gamliel lo define como un adorno. Es decir, tener una estatua ya no es un objeto de idolatría, sino que es un adorno. Otra interpretación de Barajer, ¿sí? Innotnim lecha mamon arbe y ata nichnas la bodazara shelcha arum ubaal keri mashtim befaneja. Es como se podría decir, en Argentina dicen que es un cara dura lo que le contesta Rabban Gamliel. ¿Podrías traducir, por favor, Susi? Dice, oye, por otro lado, si te dan mucho dinero, si haces idolatría, desnudo, no sé lo que es Valkyrie. Valkyrie es
te expulsarían. Te expulsarían Y aparte orinarían en tu orinarían cara. delante tuyo. ¿Sí? Ujú. Sí. Realmente no entiendo lo que significa. Lo que le está diciendo, ¿cómo crees que esto es un ídolo? Ah, Si toda esta bola de griegos que vienen aquí a bañarse hasta orinan delante de Afrodita, pues por supuesto que no es un ídolo, serían expulsados. Ujú. mm, ¿Sí? mm. Este ídolo está parado acá, delante de todos, y todo el pueblo orina delante de ella. Y no se le llama diosa, ¿sí? Y ni tampoco se comportan como si fueran delante de una diosa, ¿sí? Y en vista de que, fíjate bien lo que dice acá, ¿sí? Como no se comportan delante de ella como si fuera una diosa, estoy permitido de estar aquí porque no es una diosa. Si se comportaran delante de ella como si fuera una diosa, yo estaría prohibido de estar aquí. ¿Ok? Ujú. Ujú. Entonces, bueno, tenemos aquí algo muy interesante, que es la convivencia de los judíos en su propia tierra, en Aco, con, con otras culturas. Y esto habla de que los judíos tuvieron que adaptarse a una nueva realidad, una realidad en donde los ídolos, en donde las imágenes existían. Y en la medida en que las imágenes existían, tenían que dar una explicación y tenían que adaptarse a una nueva realidad. Y esto queda capturado en el texto rabínico. Este es el texto, uno de los textos rabínicos básicos, que es la Mishnah. Y vamos a ver una parte más interesante todavía, que es Kol HaTzalamim. Permítanme un momento para que se los muestre en pantalla. Si me permiten un segundo. Esto está en 3, 1 a 3. Vamos hasta el 1. Ok. Fíjense cómo lo plantea la Mishnah y cómo va argumentando para poder adaptar la vida judía de alguna forma a la nueva realidad a la que están existiendo, sin tener que entrar en contradicción con su propio tipo de vida, ya que si entraran en contradicción con su propio tipo de vida, y especialmente en estas épocas, que me imagino que saben que hubieron 3 revueltas en contra de los romanos. ¿Alguien podría citar las 3 revueltas? ¿No? Ok, la primera revuelta en contra de los romanos hubieron más de 3 revueltas, pero bueno, tenemos registradas varias revueltas. En el año 43, hubo una revuelta muy fuerte en contra de Roma y mataron al gobernador romano de Cesarea. Para esa época gobernaba en Roma el emperador Claudio, que era amigo de la infancia de un tal Agripas. Y para aplacar a los judíos, mandó a Agripas a gobernar a Judá. ¿Quién era Agripas? El del Shuk. El del Shuk de Jerusalén, claro. Excelente. Esa es una muy buena respuesta. Mi esposa Hannah hubiera dicho lo mismo. Ok, miren, miren ustedes. Durante los últimos 100 años antes de la era común, gobernaban en Yehudá y en el Gran Israel los descendientes de los Maccabim. Los Maccabim no lograron mantener una hegemonía ni un gobierno fuerte en Israel y a través de la intervención romana les mandaron un asesor. Ya saben que cuando les mandan un asesor, la cosa no se pone muy bien. Este asesor se llamaba Herodes. Herodes, para hacerse con el poder, se casó con una de las descendientes de los macabeos que se llamaba Miriam. ¿Ok? Herodes y Miriam tuvieron un hijo.
Este hijo se llamaba Agripa, Mm. el del Shuk. Ok. Y entonces, siendo medio judío, medio no judío, y siendo de parte de los macabeos, fue suficiente como para que los judíos se tranquilizaran en la revuelta del año 43, y gobernó durante algunos años Agripa en las provincias de donde vivían los judíos, que son 5 provincias, eran Yehudá, Shomrón, Galil, Edom y Moab. En castellano, se los voy a decir en castellano, se oye muy, muy cristiano, pero se los digo para que no haya dudas, era Judea, Samaria, Galilea, Idumea y Perea. ¿Ok? Soy totalmente, bueno, luego platicamos. Ok, esas son las 5 provincias en donde gobernaban. Para que Agripa gobernó en ese lugar durante algunos años hasta que murió. Y cuando murió, nuevamente los judíos se volvieron a levantar en contra de los romanos en el año 67 de la era común, y esta revuelta acabó con la destrucción del templo en Jerusalén. Con la destrucción del templo en Jerusalén, ¿ok? En el año 70, la revuelta, los romanos aplastaron la revuelta a través de la casa de los Flavios. Primero fue Vespasiano y luego fue Tito, que acabaron destruyendo el templo en Jerusalén. Luego, en el año 117, hubo una revuelta en contra de los romanos que empezó en Alejandría y en las islas griegas, que se le conoce como Meredat Futsot, o la revuelta de las diásporas. ¿No tenían idea de esto? No. Quien tuviese idea de esto, por favor, que le... Es más, quien le acaba de aprender lo, que levante la mano. Ok, me siento satisfecho que aprendieron algo nuevo, por lo menos. Ok, esta revuelta también fue una masacre terrible, en donde les dieron en la torre a los judíos que se habían levantado en contra de Roma, porque les estaban cobrando los impuestos que originalmente eran impuestos que se pagaban para el templo. Y los estaban extorsionando, y entonces los judíos se levantaron y fue una masacre terrible. La última revuelta en contra de los romanos acaeció en el año 132. Esto es un dato importante para aquellos que les gusta la geopolítica, y es que subió un nuevo emperador en Roma que se llamaba Adriano. Adriano estaba harto de las revueltas de los judíos y quiso desarraigarlos de su tierra. Entonces les prohibió la entrada a la ciudad, a las ruinas de Jerusalén, le cambió el nombre a Jerusalén por Alea Capitolina, le dio forma de ciudad romana, en donde había sido el templo, empezó a construir un templo a Júpiter, que es similar al templo de Júpiter Capitolino que hay en Líbano, y a todo el territorio, a las 5 provincias que mencioné antes, les cambió el nombre por Palestina. De allí viene el nombre Palestina. ¿Ok? Y esto causó que los judíos se levantaran en una gran revuelta. Esta revuelta estaba encabezada por 2 cabezas. Una cabeza que era un líder intelectual religioso que se llamaba Rabbi Akiva ben Yosef. Espero que hayan oído hablar de él. Y el líder militar se le conoce como Bar Kokhba. De todas maneras, esta fue aplastada de una manera terrible, fue una masacre, y los judíos tuvieron que aprender a vivir con los romanos, con la cultura greco-latina. Aquí está la respuesta de la Mishnah con respecto a la convivencia con la cultura grecolatina. En el capítulo 3 del Tratado de Idolatría, empieza con una afirmación. Kolat Salamim Asurim, todas las imágenes están prohibidas porque por lo menos son veneradas una vez al año, según las palabras de Rabbi Meir. Si nosotros nos dedicamos al estudio de la metodología del texto de la Mishnah, sabemos que Rabbi Meir, pobrecito, nunca tiene razón. Era alumno de Rabbi Akiva, ¿no? Sí, y se utiliza siempre, generalmente las palabras de Rabbi Meir, que era alumno de Rabbi Akiva, uno de los 4 alumnos de Rabbi Akiva, son
que se utilizan como argumento para la discusión. Es decir, para enseñarnos que siempre hubo más de una idea. Bueno, Divrei Rabbi Meir, estas son, de acuerdo con Rabbi Meir, ay. Aquí está, perdón. Sí. Bejajamim Ombrim, y la voz la voz anónima de la Mishnah dice, no está prohibido. Lo único que está prohibido es aquellas imágenes que tengan en su mano un palo o un pájaro o un orbe, una bola, una pelota. Y Rabban Shimon ben Gamliel dice, Kol sheyesh beyado kol davar, todo aquel que tenga en su mano algo. Si tiene algo en su mano, no se puede. Ahora, vamos a tratar de entender. ¿Qué quiere decir prohibido? ¿Prohibidos para qué? Buena pregunta. ¿Qué quiere decir prohibido? Entonces, acá tenemos, como dijo Susi hace rato, es un hecho de que hay ídolos, hay imágenes, hay estatuas. Todas las imágenes, todas las estatuas están prohibidas. ¿Prohibidas para qué? ¿Alguna idea? Me gustaría, de verdad, entiendo que estén tomando clase, pero se enriquece mucho más cuando vierten sus opiniones propias. ¿Puede ser para decorar? Esa es una de las respuestas, excelente. ¿Qué más? Debemos suponer que no es para idolatrarlas. No es para idolatrarlas. Tengo que ser muy cuidadoso, especialmente con Susi, porque si no me acusa con mi maestro y bueno. Ok, ¿por qué creen? ¿Qué quiere decir prohibido? Prohibido usufructuar de estas imágenes. Es decir, hacer negocio de estas imágenes. Imagínense que yo tengo un museo privado y tengo una imagen de Hércules Melkart sosteniendo un orbe en la mano. Según lo que está escrito en la Mishnah, tengo prohibido cobrar la entrada de ese museo porque entonces yo estaría ganando dinero del ídolo. Pero tienes también prohibido tenerlo porque disfrutas al verlo. Ok. Digamos que no lo veo. Digo, no es como en Pesaj que uno no puede tampoco ver el Hametz. Es similar, pero digamos que no lo veo. Pero si entonces tu aquí es en museo, donde entraría un... Como que para que no tengas ganas de usarlo para nada, para que no lo quieras adorarlo. Pero el hecho es que la prohibición va dentro del contexto social. Aunque yo tuviera una estatua de cualquier dios griego sosteniendo Atlas, por ejemplo. Atlas que está sosteniendo al mundo en sus espaldas. Si yo tengo en mi poder una estatua de Atlas que no veo, pero que la alquilo para no verla jamás y la pongo en un museo y el museo me paga regalías, eso está prohibido. ¿Sí? Ok. Hasta ahora estamos viendo únicamente material tanaítico. Todo lo que hemos visto es de la Mishnah. ¿Qué quiere decir? Que tenemos varios estratos interpretativos a partir de esta época. Uno de estos los estratos más bajos de la interpretación es la Mishnah. ¿Alguien me puede explicar qué es la Mishnah? Aquí sí estoy calificando, ¿eh? Es la Torah Shebeal Peh por escrito. Ok, es la tradición oral que quedó escrita. ¿Hay más tradición oral escrita? La Gemara, las Tosef. Sí, No, la Gemara no es Torah Shebeal Peh. ¿La Gemara no es Torah Shebeal Peh? ¿El No. Talmud no es Torah Shebeal Peh? No es Torah Shebeal Peh. La Haggadah. ¿Qué? La Haggadah. La Haggadah. Ya están viendo Midrash, qué lindo.
Hay algunas cosas que son Torah Belpé, la mayoría no. Pero hay un corpus que es similar y que está integrado igual que la Mishnah. Un corpus es una colección de escritos que está integrado al igual que la Mishnah, que se llama la Tosefta. Yo dice. ¿Sí? Yo. ¿Qué pasó, Simone? No, yo dije Tosefta. No te escuché. No me escuché. No te escuché, disculpa. Ok, la Tosefta que lo que hace es que tiene una recopilación distinta, es alternativa y además es adicional a lo que está escrito en la Mishnah, porque la Mishnah es muy sucinta, es muy práctica, muy pragmática. Para leer la Mishnah directamente, si abrimos un tomo de la Mishnah, no nos van a decir jamás las fuentes, tenemos que sabernos las fuentes de memoria, es decir, conocer el Tanaj, la Biblia, del principio al fin, y saber exactamente qué nos está citando. Pero bueno, y la Tosefta es un poquito más meticulosa y no es tan abreviada como la Mishnah. Ambas son fuentes del Talmud, de la Gemara. La Gemara es acerca de esta tradición oral, hay toda una discusión y un análisis, a lo mejor una profundización sobre lo que dice. Y es lo que vamos a ver ahorita. Ay, Dios mío, otra vez. Perdónenme. Ok, estamos viendo acá que la Mishnah dice así nada más. Kolat Salamim, todos los ídolos están prohibidos porque se les sirve por lo menos una vez al año, según Rabbi Meir. Y los sabios dicen, no están prohibidos, solo los que tienen un palo, un pájaro o un orbe en la mano. Rabban Shimon ben Gamliel dice, Kol sheyeshbo kol davar, beyado kol davar. Es decir, hay que entender que si, por ejemplo, tenemos una estatua abstracta que no tiene manos, entonces no es un ídolo. Y sí la podemos exhibir y sí podemos usufructuar de ella. Pero si es una estatua que tiene una mano, según las palabras de Rabban Shimon ben Gamliel, está prohibida. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir al Talmud. ¿Qué dice el Talmud con respecto a esto? Sí, el Talmud dice... Déjenme hacerlo chiquito, que no veo nada. Talmud está en el mismo orden que la Mishnah. Y tiene el texto, aquí dice. Ok, vamos a ver. Fíjense cómo viene el Talmud. El Talmud dice así, Matnitin, es decir, nos enseñan, Kolat Salamim Asurim, todos los ídolos todas las estatuas están prohibidas, ¿sí? Y aquí está claro. Acá ya tenemos claro. It is prohibited to derive benefit from them. Está prohibido usufructuar de ellas directamente. ¿Por qué? Porque son por lo menos servidas una vez al año. Esto es lo que dice Rabbi Meir. Y los Jajamim, Omrim Einain Asurim, Kol sheyesh beyado makel, no están prohibidas a menos que tengan el palo, el pájaro y el orbe. Muy bien, repite. Y luego viene lo que dice Rabban Gamliel. La Gemara, ¿ve cómo dice acá? Gemara, el comentario. Sí, es cierto que las estatuas a las que se refiere Rabbi Meir eran servidas una vez al año. Es, por ejemplo, si nosotros vamos a un lugar que se llama Cholula en México, tienen 365 iglesias y en cada una de estas 365 iglesias hay un santo. Y por lo menos una vez al año va y se le rinde a ese santo. Aunque no vamos a entrar en dimes y diretes, pero imaginemos que se le rindiera al santo. Entonces todos esos ídolos estarían prohibidos, porque por lo menos una vez al año se les rinde culto.
¿sí? Y entonces, la Gemara pregunta, es decir, yo no puedo tener un museo en donde tengamos a un ídolo que por lo menos una vez al año se le sirve. La Gemara pregunta, la Gemara dice, Rabbi Yitzhak bar Yosef pregunta, en nombre de Rabbi Yohanan. La Gemara y la Mishnah son maravillosas porque nos enseñan a no hacer plagio. Dice que siempre se debe de citar la fuente de quien hizo la pregunta. ¿Sí? Amar Rabbi Yohanan, Bim Komoshen Rabbi Meir, en el lugar, dijo Rabbi Yohanan, en donde vivía Rabbi Meir, se le servía a estas estatuas por lo menos una vez al año. ¿Sí? Y acá tenemos una cosa bellísima. Hasta ahora estamos leyendo en hebreo y de repente aquí hay una palabra que no está en hebreo. ¿Sí? Rabbi Meir y Rabbi Meir, Haish, de Haish le miuta. Susi, tú que hablas hebreo, ¿qué es de Haish le miuta? Es arameo. Claro, claro. ¿Sí? De repente irrumpe el texto en arameo. Tenemos un mosaico cultural ya dentro del texto talmúdico. Y él desconfía de las minorías. De Haish, ¿sí? En hebreo se dice hashash, sospecho, minameat, de las minorías. Pero está en arameo de Haish limiuta. ¿Sí me siguen? Sí. Sí, más o menos, no, me regreso. Sí. Hacemos otro webinar, ¿cómo dicen? Nos seguimos. ¿Seguimos? ¿Estamos bien? Sí. Ok. No veo los nombres de... Ay, ¿por qué no veo los nombres? No veo sus nombres. Ok, bueno. Sí. And therefore, Rabbi Meir Husman, ok, como tiene de las minorías, entonces dice que está prohibidas. En cualquier otro lado que no sean los lugares donde vive Rabbi Meir, los rabinos dicen que no les debería preocupar, porque si ya tenemos un montón de estatuas muy lindas en una exposición que nadie sirve, de esas sí podemos sacar un beneficio económico. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente, para que veamos cómo queda estructurado el Talmud. Híjole, permítanme un momento. No sé cómo se hace. Ok, seguimos grabando. Ok. Aquí dice así, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Dijo Rabbi Yehuda que dijo Shmuel. Es decir, acá lo podríamos entender desde dos puntos de vista. Una, que Rabbi Yehuda no se quiere comprometer a lo que va a decir, o que es muy buena onda, que es una persona muy respetuosa, muy ética, muy moral, que siempre va a citar su fuente. Y eso es lo que vamos a entender de esto. Beandartei shel melachim shaninu, amar Rabba bar Barjana, amar Rabbi Yohanan, ubeomdim al petach medina shaninu. Y aquí tenemos un montón de terminología que si lo vemos en inglés no nos daríamos cuenta, pero precisamente por eso lo estoy leyendo en hebreo y en arameo. Rabbi Yehuda dice que Shmuel dice, we learned, nosotros aprendimos. ¿Dónde está la palabra aprendimos? En el texto hebreo. Para las que hablan hebreo, ¿alguien encontró la palabra aprendimos? Shanino. Ok. ¿Dónde? Sí. Lishanen es repetir algo para aprenderlo. Exactamente. ¿En dónde está la fuente? ¿Cuál es la fuente más clásica en el Tanakh de eso? En la Biblia hay un versículo en específico. En donde exactamente, y las repetirás.
las repetirás a tus hijos, ¿ok? Hemos ¿sí? Beandarteish el Melachim, que la disputa entre Rabbi Meir y entre los rabinos solo se refiere a estatuas, ¿sí? Beandartei, es decir, que eso en los monumentos a los reyes, ¿sí? Tal vez Rabbi Meir lo prohibió porque eran utilizadas para rendirles cultos. Pero los jajamim, los rabinos, dicen que no fueron diseñadas para rendir cultos, sino que cualquier estatua que sea un monumento a un rey fue hecho con propósitos de decoración. Fue hecho con el objetivo de decorar. Y Rabba Barbarjana dice que Rabbi Yohanan dice que también aprendimos que solo se refiere a las estatuas que están en la entrada de cada región. En Latinoamérica tenemos muchas veces al patrón al patrón del pueblo. En esa época seguramente tenían dioses que eran los patrones de los pueblos, y entonces esas sí eran consideradas objetos de idolatría. ¿Sí? Y vemos que la discusión que nunca existió en el texto misnaico entre la opinión de Rabbi Meir y la opinión de los sabios, en el Talmud sí existe, y lo que hacen es que Labán puede que hayan obtenido fuentes en donde esta discusión realmente existió, o puede que quisieron profundizar en el tema y seguir discutiendo y discutiendo y discutiendo cada una de las especificaciones de que se hablan. ¿Vamos bien? Ok, ¿cómo vamos, por favor? Bien. ¿Qué aprendemos el día de hoy? De el estilo, de este estilo tan particular de legislar de los rabinos. Hay que tener en cuenta la nueva realidad y pensar cómo adaptarse a ella. Ok. Y trabajar en los detalles que muchas veces no aparecen en el Tanaj porque En la es todo Mishnah. más corto y más sucinto. En la Mishnah, Simone. ¿Ok? Sí, en el Tanaj está más corto que en la Mishnah. Esto quiero decir. No, en la Mishnah. El Tanaj, lo dejamos aparte, el Tanaj es Torah Shebichtah prácticamente, es texto escrito. Sí, lo que estoy diciendo es que en la Mishnah tenemos la oportunidad de profundizar los temas que puede ser que a lo mejor no están bien explicados allá. Bien, ok. Que están incompletos inclusive. Gracias. Sí. Muy bien. Norma, ¿qué aprendimos el día de hoy? Bueno, hoy aprendimos como secundo a Simone, ¿verdad? De que efectivamente conforme pasaban los años se tenía que ir adaptando la religión a su contorno. También incluso la manera de apreciar la idolatría se iba también transformando. Quizá lo que antes podía, no sé, un ídolo tener en la mano que tenía una orbe o cualquier otro, un pájaro, ¿verdad? Quizá en el pasado no era tan idolátrico como sucedió cuando ya más tarde, ¿no? Entonces yo creo que también las imágenes se fueron transformando, no nada más el pensamiento religioso, sino también las imágenes, así como sucede en todas las religiones, ¿no? Se transforman las imágenes. Excelente, Norma. Hay que tener en cuenta que siendo el lugar en donde habitaban los judíos, en el Levante, no quiero decir Palestina porque ya sabemos que no era, pero en Judea, Samaria, Galilea, Idumea, Perea, en estos lugares pasaron varios imperios y cada imperio traía sus propias formas de idolatría. Entonces tenían que ir adaptándose
a qué sí aceptar y a qué no aceptar de estas formas de idolatría. Gracias, Norma. Judith. Pues sí, básicamente es eso, ¿no? El texto bíblico trae una ordenanza corta, los rabinos vinieron y se adaptaron a la época y dieron su significado. Y yo creo que hay que, más que entender su forma de pensar o la interpretación que ellos le daban, es tratar de entender, no la interpretación, sino cómo ellos entendían esa cuestión, en este caso de la idolatría, ¿no? Cómo fueron ellos tomando esa forma de pensamiento, porque al final entre ellos mismos pues hay de repente ciertas contradicciones, ¿no? Uno puede decir una cosa, otro es más ortodoxo, por decirlo así. Entonces al final son formas de pensamiento, de interpretación que ellos les van dando de acuerdo pues a lo que se ha mencionado, ¿no? A la época, a la circunstancia que estaban viviendo. Excelente. Lo que vamos a ver es que no se trata de ortodoxia o heterodoxia, sino más bien que entendemos que en la época de la literatura rabínica había divergencia de ideas. Había una cultura de la discusión, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en el próximo webinar, si Dios nos presta vida, por supuesto, y que como toda la literatura rabínica está plagada de la diversidad de ideas. Y que Yo no creo hay que ni quizás más ni menos. Susi, Bekashar. lo que me quedé pensando un poco es en el texto de la Gemara, que evidentemente cada uno tiene su forma de ver las cosas y en la época de la Gemara o en la época de la Mishnah o hoy en día yo creo que no hay diferencia, el ser humano es ser humano y cada uno ve e interpreta las cosas de acuerdo a sus propias vivencias, a su forma de ver el mundo, a muchos parámetros que tienen que ver. Pero lo que sí podemos apreciar es que el que dicta la ley es el que tiene más poder. Porque es Rabban Gamliel el que finalmente decide, y no importa si Rabbi Meir es más inteligente o menos inteligente, el que tiene poder es Rabban Gamliel y es él el que decide. Y yo creo que eso es un aprendizaje para todos nosotros, que no importa cuán inteligentes seamos, hay que saber acatar también a veces La autoridad, por la supuesto. autoridad. Qué pesimista, Susana. No sé, me quedé pensando. No, es pragmática. Susi Realista. es totalmente pragmática y realista. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber atendido hoy al webinar. Creo que la semana que entra o en 2 tenemos otro en donde vamos a hablar de la cultura de la confrontación de ideas, en donde vamos a ver cómo los mismos textos rabínicos recogen divergencias de ideas que son padrísimas, son muy interesantes, en donde sí, como dice Susi, prácticamente sí hay alguien que va a acabar ganando la discusión y dictando la ley, pero eso no descalifica ni tampoco desautoriza a las otras opiniones. Simplemente sí hay que legislar. Pero, y eso Marcos, es importante. yo quisiera pedirte que, por favor, de aquí en adelante, los encuentros sean programados con un poco más de tiempo, porque yo me enteré de este webinar hoy cuando me levanté a la mañana. Sí, por favor. Está ya programado. Nada más, por favor, escríbenle a Dalia. El siguiente webinar ya está programado. Que nos avisen con tiempo, y para mí sería fantástico si hubiera una cierta, un seguimiento de que sea siempre el mismo día en la semana, porque, bueno, yo me acuesto ahora a las 3:30 de la mañana y tengo que levantarme a trabajar a la mañana siguiente. Entiendo y soy empático contigo. Creo que también está programado para el próximo jueves. Okay. Lo checo con Dalia mañana mismo para que les avisen mañana mismo, ¿ok? Ok. Gracias. Muy bien. A quienes, a mis correligionarias les deseo Gemar Hatimatová junto con sus familias. Y a mis no correligionarios igual les deseo mis mejores deseos y las mejores vibras. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Gracias. Bye.